En este pasaje aparece un ciego de nacimiento. Entonces dice en el versículo 1 que al pasar Jesús lo vio. Y realmente nosotros vamos muy rápido por esta vida, ¿verdad? Pendientes de nuestros pensamientos, pensando en nuestros intereses. Pero Jesús, que es Dios, Él miraba y ve realmente el sufrimiento, la situación de cada uno. Hay un pasaje que dice que Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Entonces igual la gente pues no tenía interés en ese ciego, pero Jesús no. Él no solo lo vio, sino que también se paró porque quería darle respuesta. El Señor quiere darnos la respuesta. Solo Él tiene la verdadera respuesta para nosotros. Los discípulos, al ver al ciego, pues decían, bueno, ¿y quién pecó, este o sus padres, no? Estaban discutiendo cosas teológicas, había distintos pensamientos respecto a por qué esa persona había nacido ciego. A veces la Iglesia estamos en cosas teológicas, discusiones, que no son las importantes. Eso ha ocurrido, desgraciadamente, en toda la historia, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la Edad Media, pues estaban discutiendo sobre si una mosca, decían, cae en esa pila de agua bendita que hay en la puerta de la iglesia, las iglesias católicas, pues empezaron a discutir. Si esa mosca cae en ese agua bendita, entonces ¿qué ocurre? ¿Se estropea el agua o se santifica la mosca? Empezaban a pelear por ese tipo de tonterías, ¿verdad? Y luego también hubo una pelea muy interesante. Decían, bueno, ¿y Adán, Dios lo creó con ombligo o sin ombligo? Y ahí los teólogos pues, peleaban para ver si Adán tenía o no tenía ombligo. Mientras tanto, las personas a su alrededor estaban en medio del sufrimiento. Porque realmente, en vez de estar peleando por cosas secundarias que no tienen ningún sentido, la Iglesia tenemos que estar mirando hacia donde el Señor mira. Y Él mira a la gente que está sufriendo, que no tiene respuesta, y Él quiere que también estemos mirando allí para dar la respuesta. No tenemos tiempo de estar discutiendo por cosas vanas. Tenemos un mandato del Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tenemos la respuesta. Y no tenemos que hacer otra cosa. Compartir la respuesta. Poder salvar a todas las personas con las cuales Dios nos haga encontrar. El Señor les habló claramente. No es importante quién pecó. Dios ha permitido esto, incluso esa dificultad en esta persona, para que se manifiesten las obras de Dios. Y es lo que Él quiere. No importa la situación que haya pasado una persona, al Señor venían personas de toda condición, venían principales de los judíos, pero también prostitutas, gente enferma. Pero realmente eso servía para manifestar la gloria de Dios. Porque el Señor no vino a condenar a nadie, Él vino a salvarnos. Por eso, no importa la situación, la dificultad que estemos pasando, si tenemos la respuesta solo a través de Jesús el Cristo, ciertamente se va a manifestar la obra de Dios. Dios va a ser glorificado. Y a través de todo tenemos que glorificar a Dios. Solo a Dios sea la gloria. Solo Él merece toda la gloria. Por eso Él quiere glorificarse a través del problema, la dificultad que estoy enfrentando, pero solo tengo la respuesta en Jesús el Cristo. Por eso, en el versículo 4, el Señor está diciendo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto
que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y era ese horario que el Señor ciertamente estaba haciendo las obras del que le envió, el Padre le envió, el Padre diseñó esa salvación y el Hijo, Jesús el Cristo, cumplió esa obra de la salvación. Y después de cumplir su obra, a todos los que somos escogidos por Él, el Espíritu Santo realmente las aplica a nuestras vidas. Por eso Jesús sabía muy bien el tiempo, el horario, y hay un tiempo para cada cosa. Por eso es muy importante, como dice la palabra, que estemos viendo cuál es el horario, qué es lo que Dios quiere de mí en este tiempo. El Señor sabía muy bien su horario. Por eso, en el 5 dice, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Por qué? Porque realmente ese ciego representa a todas las personas desde que Adán cayó, desde que rompió el pacto, que están ciegas espirituales, porque tienen la mente entenebrecida, están en medio de la oscuridad. Por supuesto, la gente no lo sabe, piensa que es lo normal. Este ciego era de nacimiento y hemos nacido separados de Dios, hemos nacido en pecado, hemos nacido bajo el poder de Satanás, viendo las cosas que no son importantes. Éramos ciegos para ver las cosas eternas. Por eso, en ese estado es un sufrimiento. Uno piensa que ve, pero están mirando las cosas incorrectas, las cosas que parecen atractivas, pero llevan a la destrucción. Y eso es lo que representa ese ciego, aquellos que están separados de Dios y están ciegos espiritualmente. Y hagan lo que hagan por sí mismos, no pueden revertir esa situación, no pueden abrir sus ojos. Por eso el Señor, que es la luz del mundo, Él, como aparece en Génesis 1:3, es la luz de la creación. Ese es el poder de la luz de Cristo, el que es creador. Con ese poder quiere sacarnos de la oscuridad. Es la única manera de sacarnos de la oscuridad. Por eso, en el versículo 6 dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Por qué hizo eso el Señor? Al ponerle ese lodo, era para que se diera cuenta que tenía un problema. Había algo que le estaba molestando. Como el hombre separado de Dios vive en ese estado de pecado continuamente, piensa que eso es lo normal, vivir en desastres, en sufrimiento, haciendo cosas totalmente contrarias a la palabra. Y piensa que no hay otra manera de vivir. Se acostumbra. Pero el hecho de ponerle ese barro era para que se diera cuenta que tenía un problema y necesitamos darnos cuenta para recibir esta salvación, que somos pecadores. Por eso el Señor dio la ley a través de Moisés, los 10 mandamientos, para que el hombre, viendo la ley que es santa, se diera cuenta que no la podía cumplir, que era pecador, que tenía un problema. Y de esa manera pudiera ir al único Salvador, que es Jesús el Cristo. Y es lo que hizo el Señor, porque ese ciego pensaba que no había otra manera de vivir, que no había manera de cambiar, se había acostumbrado a vivir así. Y de esa manera, con ese pensamiento, no podía recibir la sanidad. Por eso puso ese lodo, ese barro en sus ojos. Eso le molestaría, ¿verdad? Ya se daba cuenta que había algo que no estaba bien, tenía que estar quitando ese barro. Por eso el Señor le hizo darse cuenta de su realidad espiritual. Su verdadero problema era espiritual, y ese es el verdadero problema de las personas. En el 7 le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ciertamente, ese Siloé, el enviado, representa Jesús el Cristo. Él ha sido enviado por Dios. Es el enviado, el que vino, y Él es Jesús,
salvación de Jehová vino a salvarnos. El que cumplió el trabajo de Cristo en la cruz y allí quebrantó el desastre de estar en pecado, las maldiciones. Él quebrantó totalmente el poder de Satanás y abrió el camino para regresar con Dios. Ese enviado es Jesús el Cristo, Siloé. Y en ningún otro podemos tener la respuesta. Por eso Pedro en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el que Dios ha enviado, Jesús el Cristo. Y este hombre ciego que se dio cuenta de ese problema, fue allí al enviado, y en esa fuente, que es la fuente del agua viva, el único que puede saciarnos, Jesús el Cristo dice que se limpió los ojos, se lavó y regresó viendo. Porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador, es solucionador de ese problema fundamental que es la raíz de todos los problemas. Por eso Jesús el Cristo, que murió pero al tercer día resucitó, Él tiene toda la respuesta para nosotros. Toda la respuesta. Y ese ciego fue a Él, conforme a la palabra, creyó la palabra, siguió la palabra de Dios, y la palabra de Dios es sanidad para nuestros cuerpos. Es viva y eficaz. Aplicó la palabra y pudo recibir esa sanidad tan grande. En el versículo 11 la gente preguntó, y allí él empezó a testificar. Se llama Jesús. Él fue el que me sanó. Y nuestra vida es para que se manifiesten las obras de Dios, para que Dios sea glorificado. Y Él quiere que seamos testigos, que no estemos guardando este evangelio. Hay que compartirlo cada día porque es el mayor tesoro que hay. Mucha gente está como ese ciego, están ciegos espirituales, viviendo en medio de la oscuridad, sin saber que van a un camino de destrucción. Nosotros ahora somos la luz del mundo porque Cristo está en cada uno de nosotros. Tenemos que levantarnos y testificar. Vemos en el versículo 35, este ciego fue expulsado del templo y el Señor fue a él. Dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues ya has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y adoró. Al principio fue sanado de su enfermedad, pero era una preparación para que pudiera recibir la verdadera sanidad. Él creyó que Jesús es el Cristo. Él recibió esa salvación, por eso lo adoró. Solo Dios merece nuestra adoración. Él reconoció que Jesús es Dios mismo, que se hizo hombre. Por eso pudo recibir no solo la sanidad física, sino lo más importante, la sanidad fundamental. Ese ciego empezó a ver no solo físicamente, sino más importante espiritualmente. Nosotros somos hijos de Dios solo por la gracia de Dios. Si no recibimos cada día la palabra, si no oramos cada día, aunque somos hijos de Dios, vamos a tener esa manera de vivir, de ver solo física, solo material. Y aunque somos hijos de Dios, no va a funcionar. Vamos a ir tropezando, vamos a ir golpeándonos unos con otros. Por eso hay que abrir los ojos espirituales. Y solo a través de la manera que Dios ha establecido es que podemos estar restaurando nuestro estado espiritual. Cada día, con todo nuestro corazón. Que estemos teniendo ese tiempo para estar orando delante de Dios con todo nuestro corazón. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es todopoderoso, es nuestro Padre, y Él está
esperando que vayamos a Él para darnos la respuesta. Cada día llenémonos de su amor, de su paz, de su misericordia. Cada día estemos levantándonos en cada lugar que estamos como testigos, compartiendo este Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Por eso, en este día que tomemos esta palabra, todas las personas, sin importar su condición, su dificultad, su enfermedad, cuando pudieron encontrarse con Jesús el Cristo, cuando pudieron creer en Jesús el Cristo correctamente, tuvieron la respuesta. Y Jesús el Cristo vive. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él quiere, en este día y cada día, también darnos la verdadera respuesta.